All right. Good evening. Buenas Here. tardes, aquí y en casa, en España. Espero que no estéis pasando demasiado calor. Antes de comenzar, ¿sí? ¿Se me oye bien? Sí. Yes. Yes, can la. Ujú, sí. Sí, el sonido hoy es bastante bueno. Antes de comenzar, vamos a generar una gran motivación para ser capaces de comprender mejor el samsara y el nirvana con el propósito de salir del samsara, de liberarnos, conseguir el nirvana y para ayudar a los demás, para que también consigan ese mismo estado de liberación. Trata de generar una motivación en estos términos. Y ahora visualiza a Buda Sakyamuni frente a ti, rodeado de todos los maestros de India y Tíbet, de todas las tradiciones, y a tu alrededor están todos los seres innumerables, cada uno sobrellevando su propio sufrimiento. Siente la responsabilidad de guiarles en estas oraciones para liberarlos a ellos también del sufrimiento. Fundador, dotado de destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas, ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado de destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Fundador, dotado de destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. La inefable, inconcebible e indescifrable perfección de la sabiduría, no producida, imperecedera, de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría trascendental de conocimiento inigualable. Ante la madre de los victoriosos de los tres tiempos me postro. Tayata, gate gate para sangate buddhi soha. Tayata, gate para sangate buddhi soha. Tayata, gate para sangate buddhi soha. Y ahora refugio y bodhicitta. Yeah. So we have one more evening on samsara. Tenemos una tarde más sobre este tema de samsara y nirvana. ¿Y por qué no hablar un poco más de sufrimiento? Bien, bromas aparte, em, para algunas personas esto puede ser un poco, en fin, pesado, ¿no? Pero vamos a intentar a- aligerarlo un poco. Pero bueno, inicialmente Buda dijo, como ya vimos en la primera sesión, debemos despertar a nuestro problema, tomar conciencia del problema, tomar conciencia de las causas del problema y además es posible solucionar el problema y aplicar un remedio para eso.
Esas son las 4 nobles verdades. Puedes ver que es bueno reconocer que hay un problema y saber que hay algo que debe ser hecho en relación a ese problema. Y con ese propósito fue que Buda enseñó las 4 nobles verdades. La semana pasada hablamos de un tema un poco más complejo y difícil, el de los 12 enlaces de originación dependiente. Hoy vamos a repasarlo un poco también y podremos volver a ello en la sesión de discusión, de preguntas. Bueno, sigo recomendándoos que abundéis un poco en ese tema, recibiendo más enseñanzas, leyendo, etcétera, para que poco a poco vayamos profundizando en nuestro conocimiento, nuestra comprensión del asunto, porque no es un tema sencillo de comprender. Hemos hablado de los 3 tipos de sufrimiento: el sufrimiento del sufrimiento, como un dolor de cabeza o una fiebre, en fin. El sufrimiento del cambio, que sería el segundo tipo, cuando hace mucho calor nos vamos a la sombra, acabamos teniendo frío, entonces volvemos al sol, etcétera. O en la montaña, por ejemplo, ¿no? En la sombra hace frío y en el sol tienes calor. Eso es el sufrimiento del cambio. O tienes mucha hambre, comes demasiado y entonces tienes dolor de estómago, tu mente se vuelve, bueno, te adormilas un poco, ¿no? Con esa pesadez, o vas a algún sitio con una expectativa muy, muy buena y luego en realidad ese sitio no cubre tus expectativas. En fin, ese es el sufrimiento del cambio. Y luego está un sufrimiento que el omnipresente, el sufrimiento que todo lo impregna. Ese es el más importante. Cuando Buda dice el sufrimiento debe ser conocido, se refiere a este tipo de sufrimiento. Y cuando Buda dice debes eliminar la causa del sufrimiento, se refiere a la ignorancia, de la que ya hemos hablado, que es el punto inicial de los 12 enlaces. Esa ignorancia que es la causa fundamental de este sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Hablaremos de esto más en detalle cuando hablemos del tema de la vacuidad, en relación a cuál es el objeto que debe ser eliminado. Mientras tengamos karma y aflicciones, no hay salida posible del sufrimiento y todas las aflicciones están enraizadas en la ignorancia. Por tanto, mientras tengas ignorancia, no hay salida del sufrimiento posible. De esto ya hemos hablado más de una vez y seguiremos con ello, tanto hoy como cuando hablemos del módulo de la vacuidad. Bueno, tres tipos de sufrimiento que resumí en ese pequeño, en fin, texto que preparé la semana pasada. Aquí también hablamos de otros tipos de sufrimientos. Dependiendo de la clasificación a la que nos refiramos, habla de 6, 7 u 8 tipos de sufrimiento. Se recogen en los textos de Lamrim clásicos. Hemos hablado un poquito de cada uno de estos sufrimientos en la primera tarde que dedicamos al tema. Primero, el sufrimiento del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, los 4 ríos, los 4 ríos, perdón, los 4 corrientes, ¿no? El nacimiento no es algo tan placentero como pueda parecer, ¿no? Hoy este bebé recién nacido, tan precioso, tan cookie. Pensamos en esos términos, pero en realidad no es tan agradable desde el punto de vista de la madre o del bebé mismo, ¿no? Sales del útero. Esa es una experiencia traumática, ¿no? Salir a través de pasar de esa oscuridad a un ambiente que te resulta desconocido, hostil. Sitúan al bebé sobre una toalla que para él se siente como si fuera papel de lija, ¿no? Por la sutileza, lo tierno que está su piel. Es decir, no es una experiencia agradable, es una experiencia en realidad traumática para esa persona que sale fuera, ¿no? Que nace. Es un aspecto contaminado de la existencia. Y luego está el sufrimiento de crecer, aprender a caminar, no saber expresarte inicialmente, no tienes el lenguaje y en ocasiones tienes sed o hambre. No recordamos todo ese proceso, pero si estás en ese estado, hay mucho sufrimiento ahí. Luego creces y amigos, amigas, novios, novias,
rupturas, qué estudiar, qué no estudiar, qué hacer, qué no hacer. Luego tienes problemas con tus padres o tus amistades. Nada es perfecto. Cuando, cuando vemos a la gente en la calle o en la tele o vemos a las estrellas de la música, ¿no? En la tele. Sí, todos parecen muy felices en la tele, pero en la vida privada no son así. Yo, una vez viajando por el norte de la India, vi a su santidad el Dalai Lama y a una estrella de Bollywood. La estrella de Bollywood tenía un montón de guardaespaldas y demás. Estábamos, no sabía muy bien quién era, no veo muchas películas de Bollywood, pero bueno, me indicaron que era una estrella muy famosa, pero bueno, parecía alguien muy famoso. Y, y, y yo la miré y dije, esa mujer no parece muy feliz, ¿no? No tenía una cara así relajada, sino la gente a su alrededor estaba muy feliz, muy contenta, pero ella misma tenía una cara así como un poco agria, ¿no? No mostraba un aspecto de estar feliz. Y creo que es así, la mayor parte de estas personas en su vida privada son un poco desgraciadas o están, bueno, abusan de las drogas o tienen diferentes dificultades, ¿no? Y lo mismo con nuestros amigos. Piensas, oh, esta persona es tan feliz, pero solo tienes que hablar con ella durante 15 o 20 minutos o una hora o lo que sea para ver que realmente no es así. Así es como crecemos en la vida y luego llega la enfermedad y la enfermedad nos sucede. La enfermedad nos ocurre cuando estamos enfermos o enfermas o deprimidos o con algún tipo de limitación física o mental. Eso simplemente nos ocurre. No hay escape posible en ese momento cuando nos está ocurriendo, aun cuando lo quisiéramos. Nadie dice, oh, maravilloso, hoy me duele mucho la cabeza. Qué bien. No, eso no es así. Nos ocurre, enfermamos y no hay nada que podamos hacer para evitarlo en ese preciso momento. Entonces, nacimiento, crecimiento, la enfermedad, ese es el proceso de la vida, ¿no? Y luego la enfermedad, que ya hemos dicho, que es algo que pasa más allá de nuestro control, ¿eh? Y ese es el tema, está más allá de nuestro control, porque el control no está en nosotros. El control está sometido a las relaciones causales entre karma y aflicciones. No depende de nosotros. Por tanto, mientras tengas karma negativo que produce sufrimiento y aflicciones, no hay salida al sufrimiento. Cuando enfermas, piensa la próxima vez que enfermes, piensa, esta es una forma no deseada de sufrimiento y está originada por una determinada causa. Tengo que eliminar esa causa para acabar a largo plazo con el sufrimiento. Mientras tengas karma y aflicciones, no hay salida del samsara, no hay escapatoria. Luego, la vejez, la decrepitud. ¿Cuánta gente mayor piensa, ay, estoy atrapada en este cuerpo? La, la enfermedad también es algo que no podemos controlar, no podemos detener, no podemos evitar. Todos sabemos que físicamente y mentalmente, después de una cierta edad, ¿no? Empezamos a decaer, ¿no? Es cierto. Las cosas se vuelven más difíciles para el cuerpo, también mentalmente encontramos más dificultades y la vejez nos va a llegar a todos y a todas, ¿no? Con todas las dificultades aparejadas y eso está más allá de nuestro control y finalmente morimos. Y la muerte en sí misma puede comportar, dependiendo del individuo, mucho sufrimiento. Si la mente no está bien entrenada, puede comportar mucho sufrimiento por lo desconocido, ¿no? Por la pérdida de los amigos, los familiares, todas las personas que conoces, ¿no? Tienes que dejar este mundo a solas. Para muchas personas eso es algo muy difícil. Perder amigos, perder familiares. Esto nos va a pasar a todos. No hay excepciones, ¿no? No hay nadie que haya escapado de la muerte. Buda, cuando esta mujer fue a verle
y le dijo que su hijo acababa de morir y estaba totalmente destrozada. Buda le dijo, visita a todas las familias eh, en este pueblo. Si encuentras a una persona que no haya experimentado la muerte de alguien querido, vuelve a mí y yo eliminaré tu sufrimiento. Pero ella se dio cuenta de que en todas las familias había muerto alguien, ¿no? Entonces es algo con lo que estamos condenados a lidiar, a enfrentarnos, ¿no? A la pérdida de los seres queridos y a la propia muerte. En el momento en el que naces, sabes que vas a morir. Esa es la realidad. Entonces, eh, eso incluye en muchos niveles formas de sufrimiento, ¿no? Lo que hemos dicho, nacimiento, envejecimiento, enfermedad y la muerte, los 4 ríos o las 4 corrientes, simbolizando estos 4 sufrimientos que lleva aparejada la vida en el samsara. Eso es lo que llamamos formas de sufrimiento manifiesto. Formas manifiestas de sufrimiento. Hay algunos otros, hay más sufrimientos en esta clasificación, una clasificación de 7 u 8 sufrimientos. Está también el sufrimiento de la separación de lo que nos resulta querido, de lo que es querido. Por ejemplo, a ti te gusta estar con una persona o tener un determinado trabajo, pero no es posible conseguir eso. Eso significa que te separas de algo que te gusta, que quieres. Y eso también ocurre más allá de nuestro control, simplemente nos ocurre. Nos gustaría tener una determinada situación o trabajo o una persona, pero eso muchas veces sencillamente no es posible, está más allá de nuestro control. Y además está el sufrimiento de encontrarnos con las cosas que no nos gustan, que no queremos. Tenemos que hacer cosas o proyectos que no queremos, o estar con gente que no queremos, o estar en situaciones que no nos gustan, que no queremos. Pero bueno, eso son aspectos contaminados del samsara. Puedes ver con esto que no hay nada perfecto en el samsara. No puedes estar con las cosas que quieres o estás necesariamente separado de las cosas que sí quieres, ¿no? Y luego no estar realmente nunca satisfecho o satisfecha. Nunca puedes encontrar lo que estás buscando, ¿no? Como la canción de U2, ¿no? ¿O era de los Rolling Stones? ¿De quién era? Ah, sí, la de no puedo encontrar satisfacción, ¿no? Esa era de los Rolling Stones. En holandés había un grupo cuando yo era joven, cuando era adolescente, había un grupo de pop que se llamaba Duma y tenía una canción que se titulaba algo así como ¿Esto es todo? No recuerdo el resto de la canción, ¿no? Y no sé si se referían a este aspecto del samsara, probablemente no, pero mucha gente hasta cierto punto ven que no hay satisfacción, no pueden encontrar las cosas que quieren tener, ¿no? Y eso es cierto también para las personas más ricas de todo el planeta. La gente más rica que paga cientos de miles de dólares por pasar, ¿cuántos? 20 minutos en el espacio, suben y luego bajan y ya está, ¿algo más? ¿Cuánto? 90 segundos en el espacio. ¿Cuánto dinero pueden pagar por, a ver, unos segundos o minutos para estar en este estado ingrávido durante unos minutos? Pagan un dineral y claro, la huella kármica de eso es inmensa, ¿no? Em, y luego vuelven y dicen, oh, ha sido maravilloso, he visto el planeta así y así, pero, pero luego durante unos días están hechos polvo, básicamente,
por la fuerza de gravedad a la que han sido sometidos y tal, y el cuerpo se resiente mucho de eso, ¿no? Y, 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 y luego, ¿qué es lo siguiente? Ir a la luna. Quiero decir, no hay fin, porque no se puede encontrar satisfacción definitiva en el samsara. No hay, para ser más precisos, no se puede encontrar la satisfacción en las percepciones sensoriales. Los sentidos no producen satisfacción definitiva. Mientras más lleves a cabo las actividades de los sentidos, no es que cada vez seas más y más feliz, porque la felicidad, de hecho, proviene de la conciencia mental. Puedes viajar arriba y abajo, recorrer todo el mundo, hacer lo que te dé la gana, pero tu mente te va a acompañar siempre, y si tu mente no está bien entrenada, todo va, todo depende de, todo va a depender de las condiciones que tengas fuera, ¿no? Esas quieres tener paz mental, pero te vas de vacaciones y acabas estresado. Van a condicionar mucho tu mente, ¿no? Pueden ayudar, desde luego, pero en definitiva depende de tu estado mental y de lo que de la que lo hayas entrenado. Entonces, los 4 ríos, volviendo al tema del sufrimiento, los 4 ríos o las 4 corrientes, y luego no encontrar, separarte de lo que es querido, no encontrar con lo que quieres, y luego la siguiente, la Masonkapa, habla que, en breve, resumiendo, tener contaminados los agregados del cuerpo y la mente. Vaya, tener estos agregados de cuerpo y mente contaminados, porque este es el principal sufrimiento. El sufrimiento que Buda dijo, este es el sufrimiento compuesto que todo lo permea o todo lo impregna. Este es el sufrimiento que debe reconocerse, porque mientras tengamos este sufrimiento contaminado, no hay escapatoria del samsara. ¿Qué significa contaminado? Significa con aflicciones. Mientras tengas aflicciones, no hay escapatoria del sufrimiento. Mientras tengas ira, deseo, celos, orgullo y en particular la ignorancia, no hay salida posible al sufrimiento. Eso es muy importante, porque cuando la Masonkapa dice en breve, refiriéndose a todos los sufrimientos, que sería el número 8, por resumirlo así, todas estas formas de sufrimiento, todas estas formas de sufrimiento manifiesto, se resumen en tener estos agregados de cuerpo y mente contaminados. Todas estas formas, nacimiento, envejecimiento, enfermedad, muerte, separarte de lo que es querido, encontrarte con lo que no quieres, no encontrar satisfacción, todo eso significa que se resume en, en que mientras tengas karma y aflicciones, no hay forma de salir del sufrimiento. Si quieres tener renuncia, y la renuncia es una mente que quiere verse libre del sufrimiento, la renuncia es la motivación para conseguir el nirvana. Sin renuncia no hay nirvana posible. La renuncia es la motivación para conseguir el nirvana, porque si no comprendes el samsara, ¿cómo puedes generar el deseo de salir del samsara si no lo comprendes? Por eso por eso es muy importante contemplar qué es el samsara, lo primero. Por eso estamos hablando de este tema, ¿no? Así ves que mientras tengas karma de aflicciones, provoca determinados sufrimientos. Eso se explica en los 12 enlaces de originación dependiente. Primero la ignorancia, luego la aflicción, ¿no? Un fuerte deseo, por ejemplo, una fuerte ira, yo quiero esto, o cómo se atreve a decir esto a mí, en base a ese fuerte deseo del yo, en este aferramiento a un yo sólido, surgen las aflicciones, y a partir de esas aflicciones generas todo un montón de acciones negativas, o dices algo agresivo o violento, nos hacemos daño nosotros y nosotras, y hacemos daño a los demás. Y nuestra mente está perturbada por estas aflicciones. Puedes ver que estas aflicciones causan sufrimiento, y esas aflicciones están enraizadas, basadas en la ignorancia que se aferra al yo y lo mío. Mientras tengas estos aspectos contaminados, estás atrapado en el samsara.
Por tanto, debemos eliminar las aflicciones. Debemos o tenemos que eliminar la ignorancia. Son dos cosas muy importantes que debes comprender, ¿no? Al final de la clase hoy hablaremos del método que nos lleva a acabar con el samsara. Pero bueno, lo primero, tenemos que acabar con todas las aflicciones y con la raíz de todas las aflicciones, que es esta ignorancia que hemos descrito. Mientras no elimines la ignorancia, no hay liberación posible del samsara, no hay liberación posible del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Estamos condenados a repetirlos una y otra vez. Incluso las personas que no son muy espirituales, cuando hablas con ellas sobre la vida y hablas de que van a morir, hay gente aquí que, que- que hay gente que pregunta, ¿tengo que volver a pasar por todo esto cuando muera? Cuando mi padre tuvo cáncer, le, le diagnosticaron un cáncer. Mi madre siempre estaba interesada en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Que estaba haciendo su hijo con estas cosas tan raras que hacía yo, pero bueno, pensando que su hijo, pues bueno, no es estúpido del todo. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? ¿No? Bueno, entonces ella estudió, no es que sea budista, pero leyó budismo y demás, leía libros. Mi padre nunca se interesó, pero mi padre se encontró con algunos de mis maestros, pero nunca mostró ningún interés por el budismo. Pero una vez, una vez antes de que tuviera cáncer, hablamos de este tema y me impresionó porque él me dijo, tenía, él había pasado unos años muy difíciles en su trabajo últimamente y enfrentó algunos problemas en la vida bastante serios. Y me dijo, entonces tengo que volver a pasar por esto otra vez. Es muy interesante el que gente que no es espiritual entienda, ¿no?, que ciertos aspectos de la vida son indeseados. Y eso es cierto. Mientras tengas karma y aflicciones, tienes que volver una y otra vez a pasar por esto. Ese es el ciclo del samsara, sin fin. Sin fin, lo has hecho desde siempre. No lo recuerdas, pero eso no significa que no haya existido. Hay muchos aspectos del pasado que no podemos recordar, pero eso no significa que no hayan existido. Esa información no significa que no haya existido. Entonces, mi padre después de esta conversación que me sorprendió mucho, porque hablamos de la muerte, de morir, y él me dijo, yo no temo la muerte, todavía no sabía que tenía cáncer. Y yo dije, yo le dije, porque, él dijo que no tenía miedo a la muerte, y él dijo, tengo un monje, él rezará por mí, tengo un hijo monje, ¿no? Y él antes de morir escribió un poema muy hermoso, ¿no? Y en ocasiones tienes que pensar en la vida, no solo vivirla hasta el final y ya está, sino reflexionar sobre la misma. Es un poema, no es un poema el que escribió mi padre muy espiritual, pero te hace pensar en la vida, ¿no? En la vida como algo más allá de simplemente vivir y acabar muriendo y ya está, ¿no? Reflexionar un poco sobre eso. En fin, mientras tengas karma y aflicciones, estás atrapado en el samsara y por tanto hay que hacer algo al respecto. Eso significa que podemos hacer algo, podemos eliminar esas aflicciones y por eso estamos aquí. Bueno, no sé, por eso yo estoy aquí. Eso es importante. Esos son varios aspectos de sufrimiento que ya hemos descrito. Otro tipo de sufrimiento se llama los 6 tipos de sufrimiento. Esto sería otra clasificación. Hay varios tipos de sufrimiento o clasificaciones que puedes utilizar para contemplar el sufrimiento de forma regular, ¿no?, o habitual. Ahora estamos haciendo bueno, pues una presentación más o menos rápida de todo esto, pero puedes contemplar por ti mismo, uno a uno, cada uno de los sufrimientos, ¿no? Y esto es importante que lo hagas durante eso, cada día, que encuentres algún momento por la mañana y pensar en estas cosas, ¿no? ¿Esto es cierto o no? ¿Esto tiene sentido o no? No aceptes
nada de lo que estoy diciendo. Examínalo todo. ¿Es esto cierto o no? Eso es un principio budista muy básico. Y luego, examinándolo, aumentarás tu comprensión de ello. Es muy importante analizarlo. En la época moderna, el pensamiento crítico está degenerando, creo, pero es muy importante tener un pensamiento crítico y analizar las cosas. Cualquier cosa que veas en las noticias o leas en los libros o lo que sea, analízalo. ¿Es esto cierto o no? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Entonces, otros aspectos del sufrimiento, de acuerdo a lo que dijo mi padre, ¿no? Lo de tengo que pasar por aquí otra vez. Un aspecto del sufrimiento es la incertidumbre a la que estamos sometidos en el samsara. ¿Habéis visto Matrix? O hay muchas Matrix, ¿no? O sea, muchas versiones de la película. Pero yo he visto, creo que la mayor parte de la primera película. Después de hacerme budista ya me costaba mucho ver películas. No sé si la vi del todo, pero bueno, tiene un aspecto de eso, de tomar la pastilla o la píldora correcta y salir de Matrix, ¿no? Pero entonces ocurre todo, te ves envuelto en toda esta violencia. Si tomas la píldora, si, es un poco como si tomas la píldora correcta, eliminas, sales del samsara y hay cada vez menos violencia. Entonces, los agentes malvados aquí en Matrix representan un poco, podrían representar las aflicciones, ¿no? A ver, no he visto la película terminar, o sea que tampoco puedo hablar mucho, pero bueno, es mejor leer libros sobre el Lamrim, ¿no? Entonces, la incertidumbre, este es un aspecto del sufrimiento en el samsara, de estos 6 tipos de sufrimiento. La incertidumbre en el sentido de, para la gente, a ver, para la gente nueva, esto puede ser un poco confuso. La, la, la semana pasada vimos el círculo de la vida, es la rueda de la vida, con los reinos de existencia de los animales, infernales, etcétera. Si eso existe o no, lo tienes que examinar por ti mismo, ¿no? Yo solo os di la presentación budista de esa imagen. Pero bueno, la incertidumbre se refiere a que hemos estado dando vueltas en el samsara desde siempre. Hemos hecho de todo, tenemos toda clase de patrones de familiarización. Si si tú crees que siempre has sido un ser humano en este planeta, ve hacia atrás, ¿no? Retrotráete a 40.000 años atrás o 40.000 millones de años. No había seres humanos. O el aspecto de los humanos entonces era muy burdo, luchaban entre ellos, etcétera. Y además hay otros planetas que considerar. De acuerdo a ciertos cálculos, tenemos 100.000, algo así como 100.000 millones de universos que podemos observar a la vez. 18.000, no son universos, sino galaxias. Dentro de eso, 80 millones de planetas que están lo bastante cerca a su Sol como para que el agua que pudieran contener no se haya ni evaporado ni congelado. Por tanto, eso aumenta las posibilidades de vida. ¿Qué tipo de vida? Eso ya es debatible, pero en los pla- planetas o galaxias observables que podemos observar ahora mismo, no hablamos de las que hay, las que están a muchísimos años luz y no se pueden percibir de ninguna manera, ¿no? Pero claro, es evidente que si hay vida en este planeta, pues tendrán un aspecto muy raro, ¿no? Lo mismo que les pareceríamos a nosotros muy raros si esos seres vinieran aquí y nos vieran, ¿no? Oh, gente con 2 piernas, ¿esto qué es? Qué raro. Es un patrón. Cuando, cuando descubres una criatura por primera vez en el fondo del océano, dices, wow, qué criatura más extraña, pero cuando lo has visto ya muchas veces te familiarizas con ella, ¿no? Y lo mismo cuando haces, bueno,
cosas, bueno, hoy en día en los tiempos modernos eso no pasa, pero antiguamente, ¿no? Cuando los occidentales llegaron a Tíbet, por ejemplo, los tibetanos que estaban aplaudiendo en zonas muy remotas, ¿no? Aplaudían y y los occidentales pensaban, wow, nos están aplaudiendo, qué bien. Pero los tibetanos aplaudían para para espantar a los espíritus, ¿no? Ellos pensaban que los occidentales eran espíritus por el tipo de ojos que tenían. Si no has visto nunca un determinado tipo de humano o criatura o lo que sea, la primera vez que lo ves es algo, puede ser muy, te puedes asustar o lo que sea, pero te puedes acostumbrar después. En fin, significa que hay muchas formas de vida en las que puedes renacer, como vimos la semana pasada, ¿no? Cuando analizábamos la rueda de la vida. Diferentes reinos de existencia. El primer sufrimiento de estos 6 tipos de sufrimiento es la incertidumbre, la incerteza, es decir, no hay certidumbre sobre dónde vas a renacer. No puedes estar seguro, no hay forma de asegurarse. No puedes decir, oh, soy humano en esta vida, siempre voy a ser humano. De acuerdo a la lógica budista, eso no tiene sentido. Y de acuerdo a la ciencia que hay detrás de esto, del karma y de las relaciones de causa y efecto, no hay nada que te garantice que vayas a ser humano siempre. Porque no hablamos de 100 o de 200 años o vidas, hablamos de innumerables, infinitas vidas. Cuando te vas a dormir por la noche, solo para gente muy excepcional, tú, tú no puedes decir, hoy voy a, voy, sí, tú no puedes decir, voy a soñar que estoy en una playa en Brighton, por ejemplo. Solo muy poquita gente puede hacer eso, ¿no? No, creo que las playas en España son mucho más, bueno, agradables, ¿no? Que las que tenemos aquí. Pero bueno, ahora igual allí hace demasiado calor para estar. Uf, sí, hace muchísimo, muchísimo calor en España, sí. Ese es otro aspecto del samsara, la incertidumbre. Lo mismo con la pandemia, con los desastres climáticos, los desastres naturales que ves ocurrir por toda parte. Hay incertidumbre, no hay nada fijo, nada pasa exactamente como esperamos. No podemos decir, esta noche voy a soñar esto o voy a hacer esto otro. Todo depende de los patrones de familiarización en nuestra mente. Morir es algo muy similar a morir. Perdón, morir es algo muy similar a dormir. Cuando mueres, La, la mente se separa del cuerpo, pasa por un estado intermedio y renaces. Y eso es similar a lo que ocurre con el proceso del sueño. Porque pensamos que hay un yo y pensamos que ese yo controla todo, pero en realidad eso no es la realidad, la verdad. Eso no es lo que ocurre porque todo depende de causas y condiciones. Entonces, la incertidumbre de dónde vamos a renacer. Ese es un sufrimiento en el samsara. La gente quiere estar junta durante muchas vidas, pero puedes asumir que luego vas a estar sin verte durante miles de vidas, ¿no? Por tanto, bueno, ¿por qué deberías sentir apego, ¿no? Por alguien. En fin, la incertidumbre, el primero de los 6 tipos de sufrimiento. El segundo es la insatisfacción, que ya hemos hablado de él en el anterior bloque de los 8 sufrimientos. No hay satisfacción en el samsara. Y luego, en particular, todo lo que tiene que ver con las percepciones sensoriales no es una forma verdadera de satisfacción. Cualquier fiesta que te pegues o vacaciones, película, música que escuches, no te va a proveer de satisfacción definitiva. Vas a querer una canción y luego otra, y luego otra, y luego otra. No, no es como, oh, ya he escuchado una canción preciosa, ya estoy feliz, ya no necesito nada más. No, es como beber agua salada cuando tienes mucha sed. Es así. El deseo se vuelve cada vez más y más fuerte. No hay, no hay verdadera satisfacción ahí. Ese es el segundo tipo de sufrimiento. Y luego, como mi padre dijo, ¿no? Cuando mueres, eh, tienes que
apartarte de todo, abandonar todo, incluso tu propio cuerpo. Y por eso puede ser un reto muy, muy grande para muchas personas, porque el cuerpo es nuestra casa, nuestro hotel durante un tiempo, ¿no? El cuerpo que tenemos, digamos, hemos tenido durante los últimos 80 o 90 años, ya está, acaba y tienes que abandonarlo. Y si tienes mucho apego por el cuerpo, es muy difícil abandonarlo. Vas a luchar para no morir. La gente que está La gente que va a morir mañana todavía piensa que no voy a morir nunca, ¿no? Aferrarse a la permanencia es algo muy fuerte en nosotros. Y la gente que está alrededor de la persona que está muriendo le dice, no, no puedes morir, no nos dejes, no nos dejes. Pero eso es muy triste. Lo puedes ver porque ese es el sufrimiento de la muerte. Y es cierto para todo el mundo. Cuando el momento de la muerte ha llegado, ya no hay escapatoria. No hay forma de volver atrás. La muerte y la impermanencia es una meditación muy importante en el budismo. Es una práctica muy importante y te ayuda a prepararte y para poder aceptar mucho mejor, ¿no? Y cuanto hay más aceptación, hay menos tristeza, menos sufrimiento. Por eso es esencial contemplar la muerte y la impermanencia. Y es un motivador increíble, porque si contemplas la muerte y la impermanencia de forma regular, habitualmente, vas a dirigir tu mente de forma natural hacia el camino espiritual. Habéis visto, hemos hablado de las investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte. Las personas que han pasado por ahí, en la mayor parte de los casos, tienen una actitud mucho más positiva hacia la vida, con mucha más aceptación, más compasión, con menos aferramiento a esta vida y mucho menos miedo a la muerte. Por eso, la contemplación de la muerte y la impermanencia es una meditación muy, muy poderosa. Porque luego está el tercer sufrimiento de estos seis, es que tienes que abandonar el cuerpo repetidamente, no solo una vez, sino una y otra y otra y otra vez, sin fin, mientras no abandones el samsara. Este es el tercer aspecto. El cuarto aspecto, o el cuarto tipo dentro de los seis tipos de sufrimiento es cómo abandonas el cuerpo por las conexiones kármicas, lo renaces de nuevo. O sea, renaces repetidamente. Tienes que tomar una y otra y otra y otra vez nuevos renacimientos y pasar por el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, ¿no? Acabas la vida y vuelves a empezar otra vez. Y eso es el ciclo del samsara, ¿no? Y eso es lo que ha estado ocurriendo por un periodo de tiempo infinito, sin principio, sin origen, desde siempre, una y otra y otra y otra vez, hasta que hagamos algo al respecto. Y bueno, este sería ese tipo de sufrimiento, ¿no? Lo de renacer, renacer una y otra vez. Ya hemos hablado muchas veces del renacimiento, desde la lógica, desde la ciencia, ¿eh? Que la conciencia solo puede ser producida por la conciencia, por tanto no puede encontrarse un momento inicial, igual que la materia, ¿no? El Big Bang en realidad no es el origen de nada, es un rebote. Hemos hablado de los niños que recuerdan vidas pasadas, esta investigación del profesor Stevenson, las experiencias cercanas a la muerte que también se han investigado y registrado en ambientes muy controlados, muy empíricos, ¿no? Por así decir. Se ha, se ha, se ha acreditado, por ejemplo, por este investigador Pimpan Loman, formas de percepción contrastadas cuando no había ningún tipo de actividad cerebral ni cardíaca. Cuando están intentando reanimar a esa persona que está clínicamente muerta y esa persona cuando ha revivido puede contarles la historia de lo que ha pasado y eso se puede contrastar, validar. Pero cuando la gente no vuelve, entonces se pregunta Pim Pam Loma, este investigador, entonces, ¿qué pasa cuando no regresan, cuando mueren definitivamente, ¿no? Bruce Grayson, por ejemplo, otro de los investigadores de experiencias cercanas a la muerte, se preguntan, ¿qué pasa cuando la gente no regresa? Clínicamente la persona está muerta, ¿eh? No hay actividad
cardíaca, respiración, ni cerebral, ni nada. Solo hay unos segundos de margen de posibilidad de que esa persona sea reanimada y vuelva a la vida. Pero si la persona no regresa en ese momento, ¿qué pasa? Esa es la pregunta a hacerse. Lo que decimos en el budismo es que la conciencia continúa y pasa a un estado intermedio y después renace. Y cómo se pasa por ese estado intermedio y se renace depende de causas y condiciones y los patrones de familiarización mental que hayamos desarrollado. Por eso se dice que cuando mueres, amigos, familia, posesiones, incluso tu propio cuerpo, no son realmente de beneficio, no te ayudan. El verdadero beneficio a la hora de la muerte es tu estado mental. Tu beneficio ahí es los patrones mentales positivos con los que te hayas familiarizado. Por eso se dice, ahora es el momento de empezar ya, ahora, a entrenar tu mente, a prepararte. Porque si empiezas ahora, desde hoy, te vas a preparar. Y luego, igual que Milarepa, ¿no? Uno de los grandes yogis de Tíbet, que consiguió la iluminación en una sola vida. Él dijo, llevado por el miedo a la muerte, me escapé a las montañas. Y ahora ya no tengo miedo a la muerte nunca más. Contemplar la muerte y la impermanencia es un gran motivador. Hay mucha gente que se ha acercado a a la espiritualidad porque ha tenido una experiencia muy cercana a la muerte, porque han visto mucho sufrimiento, porque han visto gente morir, ¿no? En fin, renaces. Ah, sí, o renaces o bueno, no sé si el término respawn, que es cuando te matan en un videojuego y luego con usas vidas que tienes para seguir jugando, ¿no? Pero bueno, esto es diferente de lo que ocurre en la realidad, pero vaya, por una historia que comentó Geshe la semana pasada. En fin, después de haber renacido, luego vas de estados superiores a inferiores una y otra vez. Es decir, renaces como humano, luego pasas al infierno, luego a los seres celestiales, luego como animal, luego... ¿Por qué? Por los patrones de familiarización. Lo que te propele a la vida futura es un patrón de familiarización mental que se activa en ese momento. No pienses, puedes pensar que siempre vas a ser un humano, pero piensa en hace 400.000 años, ¿no? Si te das cuenta de que es posible renacer como un mono o un simio, pues también será posible renacer como un tigre o un gato o una rata o lo que sea, en fin. Hay muchas más posibilidades e historias al respecto, ¿no? Un, un ratón es muy interesante, a veces son muy listos. Una vez estaba en Dharamsala en retiro y claro, nunca estaba meditando, realmente me la pasaba mirando los monos y tal. Y, y había un ratoncito detrás del cristal y el ratón era muy listo. Detrás detrás del cristal había una estatua y él estaba haciéndose un nido detrás de la estatua. Y había, claro, había ofrendas de 500 rupias, 100 rupias, 50 rupias y el ratoncito usaba los billetes, pero los más caros para morderlos, roerlos y hacerse así el nido, ¿no? En fin, ellos creen que son listos, pero en realidad están atrapados en el samsara. En fin, esta es una historia. Pero bueno, hay muchas otras y muchas posibilidades de renacer con muchas formas, ¿no? Y en muchas de estas posibilidades implican mucho sufrimiento. En la explicación budista tradicional, yo soy una persona muy tradicional, por eso tengo la responsabilidad de, de explicaros las cosas tal y como se explican tradicionalmente, sin aguar nada, ¿no? Sin diluir nada. Quiero presentaros las enseñanzas budistas de forma tradicional, auténtica. Luego decide si son buenas o no para ti.
Piensa si son ciertas o no, si no te convencen, déjalas de lado, no pasa nada. Utiliza las cosas que son beneficiosas para tu mente. Hay gente que quiere escuchar más o estudiar más. Y bueno, mi responsabilidad es ofrecerles la visión más auténtica o tradicional o acreditada, ¿no?, del budismo. Entonces, bueno, este sufrimiento, volviendo a los sufrimientos, a estos 6 sufrimientos, es el defecto, el sufrimiento de cambiar constantemente de estado, estar en ese ciclo de renacimiento constante sin fin de estados con diferentes niveles de sufrimiento que no acaba hasta que no eliminas la causa del sufrimiento. Este es el número 5 y el último, el número 6, es que tienes que experimentar todo esto a solas. Cuando mueres, no hay nadie que te sostiene la mano y te acompañe en la muerte, como con un amigo, ¿no? Incluso, aun cuando 2 personas mueran en un accidente de coche, ¿no? Porque cada una tiene conexiones distintas por vidas pasadas y van a estados intermedios distintos. En fin, eso es muy interesante. Con las experiencias cercanas a la muerte, había una persona que tuvo un ataque al corazón y se fue a cuidados intensivos en el hospital y a ella la salvaron. Luego salió de ese estado y dijo, eh, a ver, no, creo, sí, a ver, tuvieron un accidente, creo que fue al revés, eh, el hermano renació, la hermana murió y el hermano le preguntó, si ese hermano, perdón, un hermano y una hermana tuvieron un accidente a la vez, aunque estaban en sitios separados. La hermana murió. El hermano tuvo una experiencia cercana a la muerte y luego revivió. Cuando revivió tuvo esa percepción de que su hermana había tenido un accidente mortal, ¿no? Pero bueno, cada uno tuvo una experiencia distinta. Cuando morimos, morimos solos, porque es una experiencia de nuestra conciencia individual. Por eso Buda enfatizó tanto el entrenamiento de nuestra propia mente, nuestra propia conciencia. Y esto se repite una y otra y otra y otra vez, sin fin. Por eso llamamos el ciclo del samsara, a menos que hagas algo al respecto. Probablemente por eso estamos aquí. Por eso hablamos de los 12 enlaces de originación dependiente. Los 12 enlaces que explicamos la semana pasada. Por la ignorancia y este aferramiento al yo, surgen las aflicciones. El apego, la ira, la ira, etcétera, lo que sea, el orgullo, lo que sea. Eso deja un potencial en tu mente. Cada acción y cada acción que finalizamos, esa información no se pierde. Y hay mucha evidencia científica al respecto. Os he hablado de esta investigación con muy pocos casos de algo así como hipermensia. No sé si lo estoy traduciendo bien, pero bueno, es un fenómeno que se produce en algunas personas, se ha investigado, que pueden recordarlo prácticamente todo. Imaginad una persona a la que le preguntan qué estabas haciendo hace 20 años y saben exactamente lo que estaban haciendo, ¿no? Y eso se ha podido contrastar. Hay gente que puede recordar más cosas que otras, ¿no? Pero hay una mujer que podía literalmente, ¿no?, recordar cada uno de los días de su vida. Pasó a un programa de televisión y estaba leyendo un libro, ¿no? Y vio una errata en un libro que citaba algo que había ocurrido en una fecha, ¿no? Y sí, la gente googleó en ese momento esa errata del libro que esta mujer señaló porque dijo, yo estaba allí y yo lo recuerdo. En fin, imaginad que a vosotros os preguntan,
estabais haciendo el 13 de julio a las 7:30 de la tarde en 1999? ¿Quién lo recordaría? Nadie, ¿no? Significa que si no lo recuerdas, eso no significa que esa información no esté ahí. Porque estas personas que recuerdan, para ellos, ellos tienen acceso a esa información. Nosotros no tenemos acceso, pero eso no significa que la información no esté presente, no exista. ¿Tiene sentido esto o no? A mí esto me interesa mucho porque ah, hablamos el karma es un tema muy complejo, ¿no? Pero si lo analizas desde aspectos, desde ángulos científicos, puedes ir aumentando tu comprensión. Lo mismo, cuando consigues calma mental, este shamatha, esta mente que es capaz de concentrarse en el objeto que desee, tanto como desees. Hay gente que puede estar en calma mental durante horas, días, semanas y meses, sin comida, sin bebida, sin ir al baño, en fin, porque claro, no comes ni bebes nada, no necesitas ir al baño, pero permanecer en este estado gozoso, estático, de calma mental, este estado de concentración, uno de los logros aparejados a la calma mental es la clarividencia. Puedes recordar aspectos de tu vida pasada en aspectos muy detallados, ¿no? Y hay algunos tipos de clarividencia que llegan a recordar vidas pasadas. Pero también la gente que muere, y eso lo podemos ver en las experiencias cercanas a la muerte, a la muerte, perdón, cuando la mente es mucho más sutil, en ese momento tienen mucha más capacidad de conocer cosas. En la mayoría de los casos de experiencias cercanas a la muerte, durante unos segundos, la gente es capaz de revivir o recordar toda su vida en detalle. El tiempo es subjetivo y en una fracción de segundo podemos experimentar un montón de cosas en un sueño, por ejemplo, ¿no? Como semanas enteras en la vida lúcida pueden pasar por un sueño en una fracción de segundo. Pues en estas experiencias cercanas a la muerte, en momentos en los que la mente es mucho más sutil, han podido recordar su vida entera. Es decir, hay mucha información, pero no tenemos acceso a ella en este momento. Eso no significa que la información no exista. Yo, y para la gente, el karma es un tema muy difícil, para mí también, porque es un aspecto muy oculto de la realidad. David Bohm, por ejemplo, uno de los mayores físicos de todos los tiempos, David Bohm habla de en mecánica cuántica del orden implícito o de las variables escondidas, ocultas, porque hay cosas que no puedes medir, pero forman parte de la realidad. Y esa realidad interacciona con cosas que sí puedes validar o percibir. Bueno, pues el karma es una variable oculta, ¿no? Hay aspectos del karma que sí podemos comprender, podemos entender que enfadarte perturba tu mente, eso es un aspecto del karma que podemos comprender, relacionarnos, pero el karma, que, claro, ¿por qué las razones kármicas por las que nos hemos enfermado o tenemos cáncer o nos duele la cabeza en este preciso momento? ¿Dónde y cuándo esa causa particular se creó? Eso es algo muy, muy complejo. Y por eso llamamos, eso es una variable oculta. Por eso, en esta teoría de David Bohm se habla, David Bohm era un genio desde el punto de vista de la matemática. Era un genio increíble y él probó todo esto, ¿no? Eh, en esa teoría suya del orden implícito. Si quieres saber más sobre karma, ve que en la ciencia tenemos aspectos muy similares al karma. El karma no es algo mágico o que solo tiene que ver con la religión o que solo interesa a la gente religiosa. No, el karma es simplemente las relaciones de causa y efecto en el continuo mental, en el continuo de tu conciencia. Tenemos relaciones de causa y efecto en el mundo externo y hay toda clase de información que se mantiene con nosotros durante el tiempo y a la que se puede tener acceso. Hay gente que tiene acceso, ¿no? Es un tema muy complejo, pero sí, las cosas son complejas, pero la realidad es muy compleja. La mayor parte del espacio está hecho de materia negra, materia oscura. Y claro, está como vacía, ¿no? Por eso se le llama
materia oscura. Y también está presente, por ejemplo, estas zonas oscuras al conocimiento del funcionamiento de los genes. Hay muchas cosas que no conocemos, ¿no? ¿Cómo se almacena la información? ¿Cómo se recuerda? ¿Y cómo se olvida? Son tres preguntas fundamentales de la neurociencia y la mecánica cuántica que están sin respuesta todavía. Y en estos momentos tal vez no dispongamos de la metodología adecuada para conocer todas estas cosas. Pero bueno, puedes comprender que hay cosas en el budismo y aspectos que no conocemos y está bien, no pasa nada. No tenemos que saberlo todo. El aspecto importante aquí que debemos comprender es la actitud. La actitud de examinarlo todo, pero también la actitud de aceptar que hay aspectos de la realidad que no podemos entender. Igual que dice la ciencia, ¿no? Hay aspectos que son incognoscibles todavía. Entonces, debido a la actividad que se ha motivado por la ignorancia y las aflicciones, a partir de la ignorancia y las aflicciones, eso nos motiva para hacer acciones negativas, mentales, verbales o físicas. Y esa actividad deja un potencial, cuando acaba, deja un potencial, un resto. Por eso podemos recordar cosas, porque las acciones pasadas que han pasado ya han dejado un potencial y en base a eso las podemos recordar. Una actividad que llega a su final, esa información no se ha perdido. De eso estamos hablando en el karma. Eso ocurre con las cosas físicas, también con las cosas verbales y mentales. Cuando decimos, hay varias interpretaciones, pero para mantenerlo simple, esos potenciales, esas potencias están plantadas o implantadas en el campo de la consciencia, ¿no? Son semillas plantadas en el campo de la consciencia. Y cuando morimos, como ya hemos explicado, esas semillas, esos dos elementos esos dos enlaces, que son el anhelo o el deseo y el aferramiento, son los elementos que riegan, ¿no? Y que alimentan esas semillas, esos potenciales en nuestra conciencia y los activan. Cuando mueres, el deseo y el aferramiento activan esas improntas kármicas, esos potenciales que te propelen al siguiente renacimiento. De eso ya hemos hablado en los 12 enlaces de originación dependiente. Hay varios aspectos en los 12 enlaces que crean el aspecto inicial de ese karma que arroja, el karma que propele, el karma que arroja es el potencial en nuestra mente que ha sido creado por acciones, actividades positivas o negativas. Por ejemplo, matas un mosquito o haces una donación a una ONG. Hay cosas positivas y negativas. Cuando esa actividad acaba, deja un potencial y ese potencial madura en el momento de la muerte. Así es como funciona. Y luego, bueno, se activa, ¿no? En el momento de la muerte. Eh, Porque, bueno, no son... A ver, para tener un karma que arroja, necesitas una acción muy potente, ¿no? Por ejemplo, matar a un ser humano, ¿no? Matar a un ser humano y practicar la moralidad durante 10 años, por ejemplo, ¿no? Creo que es una causa como sustancial, suficiente para generar ese karma que propele o que arroja, ¿no? Matar a un ser humano puede arrojarte a un reino infernal. Practicar moralidad durante 10 años puede arrojarte a un precioso renacimiento humano en la vida siguiente. Cuando acabas esos 10 años de moralidad, 10 años de moralidad pura, o, por ejemplo, cuando acabas de matar, ¿no? A un individuo. Hay dos tipos de karma ahí, el de la moralidad o el de la muerte, ¿no? Y hemos hecho toda clase de actividades desde siempre, ¿no? Entonces tenemos un montón de potencialidades que pueden madurar en el momento de la muerte y propelernos, arrojarnos, impulsarnos al siguiente renacimiento. Si la mente es negativa en el momento de la muerte, activas karma negativo. Y eso es cierto. Piensa en el sueño, por ejemplo. Si te duermes con un estado mental muy irritado, muy molesto, que busca vengarse de alguien o que quiere hacer algo malo a alguien, por ejemplo, ¿no? Si te mueres, perdón, si te duermes en ese estado, cuando despiertas a la mañana siguiente no has descansado.
porque nuestra mente, antes de dormir, propele, colorea, en este caso, nuestro periodo de sueño, que se mantiene de alguna forma cuando despertamos, de forma igual, ¿no? Tu estado mental al momento de la muerte activa un determinado karma que te propele, que te impulsa a la siguiente vida. Estos son los primeros tres enlaces: ignorancia, karma y conciencia. A eso le llamamos el karma que propele o el karma que arroja. Es decir, el karma que tiene el potencial para arrojarte, lanzarte a un nuevo renacimiento, ya sea positivo o negativo. Ese karma que arroja, decimos que se activa en el momento de la muerte por el anhelo o el deseo y el aferramiento. Eso, el anhelo y el apego, perdón, el anhelo y el aferramiento, cuando se activan, llevan a lo que llamamos el devenir o la existencia, que es el karma que establece, ¿eh? Ya tenemos el karma que arroja y después, cuando ese karma ha madurado, tenemos el karma que establece. Igual que si ponemos una semilla aquí en la mesa no pasa nada, pero si la plantamos, la regamos, etcétera, en la tierra crecerá. Pues de forma similar, cuando el karma madura, se transforma en lo que llamamos karma que establece. ¿Mm? Eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre en el enlace número 10, en el enlace del devenir o la existencia. Y luego a partir de ahí renaces. Hemos hablado ya siguen los siguientes enlaces: nombre y forma, que son los 5, que es el cuerpo y la mente, las 6 bases de los sentidos, contacto, sensación, etcétera. Los 12 enlaces nos propelen en diferentes estados de renacimiento en esta rueda. Eso no significa que todo lo que hayas creado en esta vida madurará en la siguiente, no es tan directo. Eso no es así, porque tienes que pensar que hay una red increíble de relaciones y correlaciones y causas y condiciones. Piensa que cada minuto hay actividad mental, ¿verdad? Cada minuto creas karma, cada segundo creas karma. En cada día hemos creado karma físico, mental, verbal, distinto. 2 días, 100 días, 100 años, 100 vidas, miles de millones de vidas, infinitas vidas sin principio. Imagina, se vuelve en un sistema muy complejo de causas, de relaciones causales, ¿no? Piensa en estos términos, piensa en todo el universo lleno de semillas, todo el universo lleno de semillas, de potencias, ¿eh? Semillas de maíz, de arroz, de manzano, de plátano, piensa en toda clase de semillas. Es solo una cuestión de qué semilla madura antes, y eso depende de muchas causas y condiciones. Hay semillas, cuando una semilla cae en un lugar que tiene la humedad necesaria, puede crecer. El karma es muy similar. Tienes esta inmensa cantidad de semillas en el continuo de nuestra conciencia, que no es materia, que no es estas semillas no son ni conciencia ni materia, son el aspecto oscuro del karma. O- Son factores de composición no asociado. No lo olvidéis, ya lo habéis olvidado, seguro. Factores de composición no asociados. Son un nivel de realidad que es un factor, es un elemento, un fenómeno impermanente, que no son ni materia ni conciencia, ¿eh? En física cuántica se habla, por ejemplo, de información. Hay aspectos muy similares a estos factores de composición no asociados. En fin, tenemos todas estas semillas, estas improntas, estas potencias que saber cómo maduran, bueno, es algo muy, muy complejo, ¿no? Imagina cuántas creas en 100 vidas, en 1000 vidas. Ese sistema se complejiza cada vez más, ¿no? Imagínalo en, en miles y miles de millones de vidas, ¿no? Cada actividad genera un potencia. Calcula cuántas estás creando constantemente, ¿no?
Por eso el karma es un sistema tan complejo. Entonces, cualquier karma que se activa con el deseo y el aferramiento genera ese karma que establece, se corresponde con el enlace del devenir o la existencia, y luego renaces y llega eso, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Ese es el lado malo de la historia, ¿no? Así es. Bueno, vamos al final feliz de la historia. El final feliz, hay un final feliz y es posible. Es solo una cuestión de esforzarse, porque está la posibilidad de eliminar los 12 enlaces, está la posibilidad de eliminar el karma y las aflicciones. Y es importante. Esta es la raíz de las enseñanzas budistas sobre cómo salir del samsara. A veces la gente de la tradición Theravada está más familiarizada con el óctuple camino noble, pero en la tradición mahayana hablamos sobre todo de los 3 entrenamientos superiores que son fundamentales para conseguir la liberación del samsara. ¿Cuáles son estos 3 entrenamientos superiores? El primero es la moralidad. Sin moralidad no hay salida. Tenemos el óctuple camino noble, que se puede resumir en términos de la práctica mahayana en los 3 entrenamientos superiores. El primero, la moralidad. ¿Qué es la moralidad? Abandonar actos negativos que te dañan a ti y a los demás. Eso es el significado de la moralidad. Buda tenía mucha habilidad para esto, porque Buda era este ser iluminado que podía verlo todo, todos los diferentes tipos de karma que tenemos. Buda lo veía todo. Y Buda dijo, bien, ¿cuál es el propósito de la vida? Podríamos preguntarnos eso, ¿no? Dirías, pues ser felices y no sufrir. Muy bien, buena respuesta, si es esa la que has hecho. Bien, entonces tú le puedes decir, Buda, dime qué hago. Y Buda dijo, uy, perdona, yo no puedo eliminar tu sufrimiento, no puedo darte mi felicidad, no puedo lavar tus errores o tus faltas, pero puedo enseñarte cómo hacerlo. Y entonces dijo, los 3 entrenamientos superiores. Primero, practica la moralidad. ¿Por qué? Porque si quieres tener felicidad y no quieres sufrir, lo que tienes que hacer es evitar crear las causas del sufrimiento y, por tanto, generar las causas de la felicidad. Buda dijo, por tanto, practica la moralidad, porque si practicas la moralidad, estás abandonando las causas del sufrimiento, como matar, robar, tener una conducta sexual irresponsable. Son cosas que dañan a los demás y a ti. Prometes no cometer ese tipo de actividades y a eso llamamos la práctica de la moralidad. La práctica de la moralidad de las actividades físicas, verbales o mentales, ¿no? No mentir, no utilizar un lenguaje agresivo, no perder el tiempo hablando de cosas estúpidas, ¿no? Por ejemplo, o los abandonos a nivel mental, de abandonar una actitud de malevolencia o la codicia o, o las visiones erróneas, son a nivel mental las acciones negativas que intentas abandonar cuando estás manteniendo una conducta moral. Entonces, eliminas las negatividades de cuerpo, palabra y mente, y esa es la práctica de la moralidad. La moralidad es esencial porque si no, si practicas moralidad, no te haces daño ni a ti ni a los demás, ni en esta vida ni en las siguientes, a partir de haber creado las causas para la felicidad. Entonces, la moralidad es algo esencial, hay varias formas de moralidad, pero cuando hablamos de la moralidad desde el punto de vista budista, ¿cómo la define el budismo? Es una moralidad, una conducta que se basa, perdón, en la comprensión del karma, de la ley de causa y efecto. Por tanto, en base a eso definimos matar como algo malo. ¿Por qué? Porque matar causa sufrimiento a ti y a los demás, por ejemplo. Entonces, por eso es esencial la práctica de la moralidad en la práctica budista. Sin moralidad, nada más funciona. La moralidad es
la base de la práctica budista. Y hasta el punto de que cuando el Buda estaba muriendo y Ananda y otros discípulos le dijeron, ¿ahora qué haremos sin un maestro? Y Buda dijo, la moralidad será tu maestro. Es una distinción muy clara, ¿no? Un mensaje muy claro que dio. Porque si tienes la moralidad como tu maestro, estás guiado o guiada perfectamente, porque no cometes acciones que son causas de sufrimiento, solo creas causas para la felicidad. Dhamma Rinpoche, que, de quien suelo hablar y que murió recientemente, mostró el aspecto de morir. Rinpoche, 24 horas al día, sin dormir, hacía cosas buenas por los demás, ¿no? Y bueno, todos que le habéis conocido lo sabéis, ¿no? ¿Puedes imaginar lo que es para nosotros pasar unos días sin dormir? Es uff, pero Rinpoche no duerme, a veces daba una cabeza de 15 minutos y ya está, nunca se tumbaba, por ejemplo, ¿no? Desde que tenía 20 y pocos años, nunca se ha tumbado, ¿no? Cuando duermes te tumbas, ¿no? No, Rinpoche se sentaba así día y noche y bueno, luego, claro, caminaba porque se desplazaba mucho, ¿no? Pero nunca se tumbaba, nunca dormía, eso es algo increíble. Tienes que tener una grandísimas realizaciones para poder hacer esto. Y luego, Rinpoche, eso, no paraba de hacer cosas día y noche con proyectos sociales, hospitales, servicios sociales, programas de educación budista. Tenía que más de 160 centros y proyectos alrededor del planeta. Rinpoche era el director espiritual de todos. Entonces, Rinpoche estaba siempre 24 horas al día trabajando y siempre muy relajado. Y para Rinpoche tenía siempre tiempo para todo el mundo, ¿no? Y, para Rinpoche todo había que hacerlo de forma calmada, perfecta, de forma muy relajada. Pero él hacía tantísimas cosas, ¿no? Y entonces una vez su asistente, Venerable Roger, le preguntó a Rinpoche, ¿Rinpoche no necesita relajarse de vez en cuando? ¿No? Y Rinpoche dijo, no, no, en absoluto. Entonces, la siguiente pregunta de Venerable Roger fue, ¿qué es relajación para Rinpoche? Y Rinpoche dijo algo muy interesante, dijo, permanecer en la moralidad. Y eso es cierto, porque si permaneces en la moralidad, no tienes que preocuparte de nada, porque vas en la dirección adecuada, vives de acuerdo a la ley de causa y efecto. Por eso es tan esencial la moralidad. Otro aspecto de la moralidad, y por eso es la base de todo lo demás, en relación al segundo entrenamiento superior, que es la concentración. Para concentrarte o para conseguir esa mente que es capaz de concentrarse en el objeto de acuerdo a tu deseo, necesitas dos factores mentales muy poderosos, que ya hemos hablado de ellos, ¿eh? La alerta o la vigilancia y la mindfulness o el recuerdo. Si te concentras, cuando hacemos ese tipo de meditaciones, cuando contamos la respiración, por ejemplo, hablamos de practica la vigilancia para que cuando la mente se distrae, con alerta lo detectas y aplicando mindfulness o aplicando recuerdo, regresas la mente a tu objeto de meditación. Sin esos dos factores mentales no puedes desarrollar la concentración. Necesitas estos dos factores mentales. ¿Cómo los desarrollas? Lo desarrollas de forma muy sofisticada cuando practicas la moralidad. Porque si practicas la moralidad dices, uy, no puedo hacer esto, no debería hacer esto otro, debería hacer esto. Es decir, cuando hay una oportunidad de matar o de dañar, tú automáticamente, hey, dices, no, no debo hacer esto. Eso es gracias a la alerta, a la vigilancia. Y con mindfulness recuerdas las instrucciones. Debo mantener una conducta moral. Por eso, vigilancia y recuerdo, cuando estás entrenándote en la moralidad, son elementales. Y es bueno, ¿no? Por la mañana estableces una buena motivación cuando te levantas y piensas, uff, tengo que encontrarme con esta persona que me cae tan mal, pero bueno, hoy no me voy a enfadar con ella, ¿no? Eso es una buena intención durante el día, ¿no?
venga, no me voy a enfadar hoy, no me voy a enfadar con esta persona. Pero luego, ¿qué? ¿Qué? Pues, esta persona se te va acercando, empieza a hablarte, estaremos ahí muy alerta. Y luego cuando esta persona dice algo y empiezas a irritarte, con mindfulness recuerdas, hey, si sigo esto, voy a responderle mal, eso no va a ser constructivo. Entonces, ¿qué hago? No voy a seguir esta irritación. Puedes ver cómo estás practicando vigilancia y recuerdo con tu práctica de la moralidad. Por eso es fundamental, ¿no? Cada aspecto de no hacerte daño ni a ti ni a los demás implica la aplicación constante de vigilancia y recuerdo, ¿no? Vigilancia para saber cuándo te estás desviando, cuando surge esa irritación o lo que sea, y con mindfulness recuerdas las instrucciones. Entonces, con eso, cuando te sientas para generar concentración, necesitas exactamente esos dos factores mentales para disciplinar tu mente. Disciplinar tu cuerpo es mucho más fácil que disciplinar tu palabra. Y disciplinar tu palabra es mucho más fácil que disciplinar tu mente. Es más fácil no pegarle un puñetazo a alguien en la cara que no decirle algo desagradable. En vez de pegarle, simplemente le insultas. Eso es más fácil. Pero lo mismo, es más fácil evitar decirle algo desagradable que no generar un pensamiento negativo, porque el pensamiento negativo, no generarlo, eso es realmente un desafío. Entonces, practicas moralidad, eso es un aspecto. La moralidad le da forma a tu continuo mental en el sentido de que evita que crees causas para seguir sufriendo y te sitúa en el camino de eliminar el sufrimiento y luego, con el entrenamiento de estos dos factores mentales, los aplicas a la concentración y generas concentración. ¿Por qué necesitamos concentración? ¿Por qué? Porque necesitamos el tercer entrenamiento superior, que es el entrenamiento superior de la sabiduría. La moralidad, que es la base, el segundo entrenamiento, que es la concentración, y el tercero, que es la sabiduría. Sin concentración no puedes meditar. Si no puedes meditar, no puedes transformar tu mente. Por eso necesitas la concentración. Bien, el entrenamiento superior de la moralidad, el segundo de la concentración y luego el de la sabiduría. La sabiduría que realiza, que comprende la vacuidad. Ya hablaremos de qué es la vacuidad. De momento, basta con que sepamos que es una mente que elimina la ignorancia. Esa es la sabiduría que realiza la vacuidad. Necesitamos mucha sabiduría para eliminar las emociones destructivas, las aflicciones en general. La sabiduría que comprende la vacuidad es la clave y la llave. Una vez dando ah, una charla, bueno, alguien me preguntó por como las llaves de la mente y demás, etcétera. No me acuerdo muy bien. ¿Qué estaba diciendo? ¿Ves? ¿Ves? Viene este pensamiento y me pierdo. Bien, sabiduría. Necesito más sabiduría. En fin, esta sabiduría que realiza la vacuidad es esta increíble realización de la realidad última que ve cómo son las cosas realmente, cómo existen las cosas realmente. Y esa sabiduría elimina la ignorancia. Necesitas finalmente este entrenamiento en sabiduría. Piensa en un árbol, el árbol de las aflicciones, y tú tienes en tus manos el hacha de la sabiduría. Tus pies están firmes en el suelo de la moralidad y necesitas unas manos también muy estables que te la da la concentración, ¿eh? Una base, unos cimientos muy básicos, muy fuertes que te dan la moralidad y unas manos muy estables que te da la concentración. Y luego, con esas manos fuertes y estables de la concentración, cortas el árbol de las aflicciones con la afilada hacha de la sabiduría. Puedes ver que son tres aspectos acumulativos, ¿no? Primero la moralidad, luego la concentración y luego la sabiduría que comprende la vacuidad. ¿eh? ¿Recordáis que cuando hablamos de refugio, qué es el verdadero refugio del Dharma? La sabiduría,
que realiza la vacuidad directamente. Cuando hablamos de las 4 nobles verdades, cuando hablamos de la cuarta, el verdadero camino, ¿cuál es el verdadero camino? La mente que percibe la vacuidad de forma directa. Esa es ese hacha tan afilada que elimina el árbol de las aflicciones. Eso es lo que necesitamos desarrollar. El verdadero refugio es el refugio del Dharma, la dirección segura que queremos tomar, el refugio del Dharma. ¿Qué significa? Tu mente libre de aflicción. Esa es la verdadera dirección segura. Y tu mente teniendo el método para llegar a eso, que es la percepción directa de la vacuidad. Hemos mencionado esto ya hablando de las 4 nobles verdades y del tema del refugio, ¿no? Una mente que percibe la realidad, la vacuidad, ¿no? O el modo de existencia último tal y como existe para cortar el árbol de las aflicciones. ¿eh? Ya, esa es la... Y está bien que generemos esta mente de quiero más, quiero más, quiero más, más enseñanzas sobre vacuidad, ¿no? Y no está mal que tengamos esa mente porque es el aprendizaje o la enseñanza más importante de Buda. Entonces, hemos hablado del ciclo de los sufrimientos en el samsara, cómo damos vueltas en ese círculo que es explicado por los 12 enlaces de originación dependiente. Leed más sobre esto en las lecturas recomendadas o en otros libros para ir digiriéndolo y comprendiéndolo mejor. Y también hemos hablado hoy de la forma de la salida, ¿no? Que son los 3 entrenamientos superiores que nos ayudan a salir del samsara, practicando moralidad, y así vas creando menos y menos causas para el sufrimiento, y luego con la sabiduría que comprende la vacuidad, con ese aspecto tan estable de la concentración, puedes cortar el árbol de las aflicciones. Primero creas karma, menos karma negativo, y los actos negativos previos que ya hemos hecho pueden purificarse por la realización de la vacuidad. El karma negativo previo se purifica con la vacuidad y a la vez no creamos karma negativo nuevo. Con la moralidad que hacemos, vas hacia arriba, vas hacia la liberación. El karma negativo se purifica y no creas karma negativo nuevo, solo puedes ir a lugares de más y más felicidad. Por eso, esta combinación de los 3 entrenamientos superiores prueba que es posible eliminar el samsara, es posible conseguir el nirvana, es posible conseguir una mente, como ya hemos dicho, que tienes una mente que desea, que aspira a la liberación, o esta mente de renuncia, que es lo mismo, una mente que ya no quiere sufrir, que renuncia al sufrimiento. Esta es la motivación inicial en el camino, contemplando los diferentes tipos de sufrimiento y luego decidiendo que ya no quieres sufrir y buscas un camino para salir. ¿Cuál es el método? Los 3 entrenamientos superiores. Entonces te liberas y consigues el nirvana. En el samsara generas la renuncia al samsara, practicas los 3 entrenamientos superiores y consigues el nirvana. Es decir, una cualidad de la mente que no es un lugar en el universo, es un estado mental libre de cualquier forma de aflicción. Eso es el nirvana. Para llegar a esa mente, tienes que purificar todo el karma negativo del pasado, ese es un aspecto, y tienes que evitar generar nuevo karma negativo. Y luego tienes que eliminar este primer enlace de los 12 enlaces de originación dependiente, la ignorancia, y por tanto sus aflicciones vinculadas. Eso es la lavadora, ¿no? Que limpia todas las manchas del samsara y bueno, sales de ahí limpito y ya nunca vuelves a mancharte. Es un programa de lavado muy largo, eso ya lo puedo adelantar. Y vas a dar muchas vueltas, ¿no? Dentro de la lavadora, pero bueno. Pero bueno, unas cuantas vidas estudiando, meditando y ya está, ahí lo tienes. Pero esa es la salida, esa es la forma de escapar del samsara. Bien, vamos a dejarlo aquí. Nos hemos pasado un par de minutos de la hora. La semana que viene
tenemos la sesión de revisión, preguntas y respuestas. La tendré con mis amigos en España, porque la mayoría de las preguntas han sido en inglés, así es que tenemos una sesión solo para los hispanohablantes. Tenemos un poquito de tiempo para preguntas aquí. Una pregunta sobre la vacuidad. ¿Qué nos hace humanos? ¿Todo el rango de emociones que tenemos y una persona con una realización directa de la vacuidad se vuelve menos humana en el sentido de que se vuelve más desapegada de todo, de esas emociones? Esta es la pregunta. Deberías saber que cuando consigues el nirvana o te conviertes en un Buda, todavía hay emociones positivas, amor, compasión, cuidar de los demás, todo eso está presente. Pero las emociones destructivas, las aflicciones es lo que ha desaparecido. No es que te vuelvas un vegetal o como dices una máquina, no. Es que todas las emociones destructivas, que son causas de sufrimiento, se han ido. Y no pasa nada si no las queremos. Eso es lo que debemos entender. Las emociones destructivas se eliminan, pero las positivas, las constructivas, permanecen y se desarrollan más. Por eso Buda tiene esta compasión espontánea, por ejemplo, este amor bondadoso espontáneo. Puedes verlo en su santidad, llora a veces. No hay nada malo en emocionarse, pero ¿sobre qué te emocionas? Esa es la cuestión, ¿no? Si te emocionas porque ves demasiado sufrimiento y quieres hacer algo con ello, es una forma de emocionarse muy positiva, ¿no? Hay que desarrollar eso. Pero si te emocionas porque, oh, estoy enfermo, pobre de mí, bueno, ahí ya es una cuestión de, tal vez sea más cuestionable si eso es algo positivo, ¿no? Hay que tener muy clara esa distinción entre las emociones destructivas y las constructivas. Eliminamos las destructivas y alimentamos las positivas. Ah, y el sufrimiento de una pierna rota, supongo que refiriéndose a alguien en la gompa. Basically, my question is, you say you see no people happy, some of the people that are not happy. Ah, Gela, has dicho que ves a gente que no es feliz. Yo también he visto a budistas que no son felices. No me hables de eso. Claro, los budistas no son felices necesariamente. ¿Qué es pero qué es el nirvana para ti? ¿Es la paz? Porque todos nacemos con paz, con una cierta paz, y la vamos perdiendo en la vida. ¿Estamos en el nirvana ahora mismo? Bueno, yo no, desde luego. Pero, a ver, yo no estoy en el nirvana porque todavía tengo aflicciones. No, tenemos que hacer una distinción entre paz temporal y la paz que siempre está ahí, siempre en el nirvana. La gente que está en paz o feliz es siempre temporal. Sí, pero a ver, la paz mental que tenemos es temporal o no. Sí, es una decisión que tomamos, pero a veces te deprimes y en realidad te dices, me gustaría estar bien, pero ¿esa es entonces una elección? Uf, eso es muy complejo. No, sí o no. Pero todavía, a ver, hay aspectos de la vida, de eso estamos hablando, hay aspectos de la vida que no son placenteros. Y no sería agradables hacerlos, pacificarlos, por así hacer. Claro, hay periodos en la vida que no son pacíficos, no son agradables. Queremos hacer algo con eso. Por eso discutimos estas cosas. Y esto es solo en una vida. Aquí pensamos en muchas vidas. Trata de tener una perspectiva más amplia. Claro,
puedes utilizar aspectos más seculares del budismo y aplicarlos solo a esta vida, pero si piensas en comprender las emociones destructivas, cuantas mejor las comprendas, más paz, más felicidad vas a tener. La paz y la felicidad que tenemos ahora es muy temporal. Si le quieres llamar a eso nirvana, bueno, da igual, defínelo como quieras, pero cuando describimos el nirvana en este contexto budista, es una mente que no tiene sufrimiento en absoluto nunca más. Es un estado irreversible de paz. No hay aflicciones en la mente nunca más. Es un estado que todos queremos tener, creo. Pero lo que observo es que en este planeta todo el mundo estaba buscando felicidad y entonces cuando vas al cementerio, a todo el mundo se le dice, ¿no? Que descanse en paz. Pero yo no quiero descansar en paz. Yo quiero descansar feliz. Sí, sí, muy bien, muy bien. Eso es, eso es. O que en vez de que descanse en paz, que descanse en nirvana. Eso estaría mejor. A ver, a ver si puedes clarificar. Si no si no consigues el nirvana en esta vida, sigues en el samsara. Y cuando consigas el nirvana, nunca vas a renacer más. Es un estado mental el nirvana. Ahora, bueno, desde el punto de vista más técnico, digamos que consigues el nirvana en esta vida, por ejemplo, este cuerpo que ha sido creado por karma contaminado previo, cuando mueras, tu conciencia abandona el cuerpo. Y tu conciencia se mantiene en una tierra pura, porque ya no tienes que renacer otra vez. Tu conciencia está libre de cualquier forma de aflicción y también está libre de cualquier causa que pueda generar un nuevo renacimiento. De eso va el nirvana. Permaneces en ese cielo, si lo quieres decir. No, no es una ubicación, es un cuerpo muy sutil, no como el cuerpo que tenemos, ¿eh? Es, digamos, eso, una conciencia en estado extático, gozoso, maravilloso. No es que esté ubicado en un lugar en concreto. Es una tierra pura, pero una tierra pura es un estado mental también, no es un lugar, no una ubicación concreta. Pero me confunde un poco lo de, claro, claro, ¿cómo podemos, si conseguimos el nirvana y ya no volvemos más, cómo podemos seguir ayudando a los demás, ¿no? Bien, bien, esa es una reflexión muy buena, muy buena. Bien, bien. Claro, ese es el ideal de los bodhisattvas. Te cansas del samsara, quieres salir de aquí, de este ciclo, pero también te das cuenta de que, hey, yo soy solo uno, ¿qué pasa con todos los demás? Son muchos más que yo y están exactamente igual que yo. Solo quieren ser felices, no quieren sufrir. Entonces piensas, hey, yo sé cuál es mi urgencia de salir del samsara, pero ellos están igual que yo. Entonces, en vez de luchar solo por mi nirvana, uno dice, quiero ser un Buda. Uno tarda más en ser un Buda, pero cuando consigues un estado de budeidad, puedes ayudar a muchísimos seres, igual que su santidad el Dalai Lama o la Mazopa Rinpoche. Ellos son Budas que no están en el samsara, pero siguen con nosotros, ¿no? Su mente no está en el samsara. Si te esfuerzas por ser un Buda, tienes las habilidades para manifestarte de diferentes formas, generar diferentes emanaciones para ayudar a los demás. Tu mente está libre del samsara, pero en tu camino no tienes solo el deseo de quiero liberarme, tienes el deseo de quiero ser un Buda para el beneficio de todos los seres. Por tanto, ahí está la bodhicitta. De la bodhicitta hablaremos cuando, en el siguiente módulo, creo, en septiembre. Sí, es el módulo perfecto para ti, porque sí, porque eso es muy bueno, porque
es esa aspiración, ¿no? Porque nirvana solo por ti, sí, está muy bien estar libre del sufrimiento, pero ¿no sería mejor ayudar a los demás a que también se liberen del sufrimiento? A ver, no hay nada malo en esto. La gente que practica el camino hacia el nirvana ayuda a los demás también, pero una vez que consigues el nirvana, te quedas ahí, ya está. No puedes ayudar a los demás como hace un Buda. Entonces, desde el principio es mejor generar esa aspiración de llegar a ser un Buda para ayudar a los demás, ¿no? Y volver a samsara una y otra vez para ayudar a los demás. Es una forma, un estado mucho más sofisticado que simplemente el mero nirvana, ¿no? Y por eso necesitas acumular más causas para ello. Tienes que tener una acumulación de mérito y sabiduría mucho mayor durante más tiempo, porque de esto hablaremos más en septiembre y también en octubre. Una pregunta en el chat. A ver, arhats es un término que no hemos utilizado todavía. ¿Qué pasa con los arhats que están en nirvana o en el nirvana que permanece? Bien, tenemos el nirvana que permanece y el nirvana que no permanece. El nirvana que permanece es para una persona que quiere liberarse él mismo o ella misma. Lo que acabamos de decir, no estoy harto del samsara y quiero liberarme del samsara. Consigue esas realizaciones a través de los 3 entrenamientos superiores y consigue la liberación. Y ya está. Ese es el nirvana que permanece porque permanecen en el nirvana, no salen a trabajar por los demás, ¿no? Por así decir. Por eso se llama el nirvana que permanece. Un Buda es alguien libre del samsara, pero le llamamos un estado de un nirvana que no permanece, porque Buda no se permanece en ese estado, sino que trabaja por los demás. Por eso es un nirvana que no permanece. Las cualidades de un Buda libres del samsara son exactamente iguales que las de un arhat, de alguien liberado del samsara, pero además un Buda tiene esta mente que quiere ayudar a los demás de distintas maneras y que puede tener infinitas emanaciones para ayudar a los demás. Y a eso le llamamos un nirvana que no permanece, porque no permanece en nirvana, en ese estado estático, sino que trabaja por los demás. Cuando una persona está en nirvana, ¿está iluminada o no? A ver, en tibetano decimos Yangchup. Yangchup tiene los dos aspectos, la liberación y la iluminación. Pero hay una diferencia porque la mera liberación, a veces dices iluminado, pero no completamente iluminado. A eso se refieren estos términos. Yangchup significa en general liberado. Hay otros aspectos, pero un aspecto es liberado. Pero utilizas eso. Cuando hablas de liberación es no completamente iluminado. Completamente iluminado es este nirvana que no permanece o budeidad, y el liberado es el estado del arhat. No lo decimos en inglés. En inglés sí que diferenciamos entre, bueno, o en español, ¿no?, entre una persona liberada o una persona iluminada. Persona liberada es una persona que permanece en el nirvana. Una persona iluminada es alguien que ha conseguido el nirvana pero que no permanece en el nirvana. Entonces, ¿qué pasa con el parinirvana de Rinpoche? Bueno, es una expresión honorífica. Entonces, no decimos Lama Tsongpa Rinpoche ha muerto, por ejemplo. Decimos, es un término honorífico del tibetano para dirigirte a un maestro que está muy, muy realizado, que no es un ser ordinario, ¿no? Te refieres a... No dices que ha muerto, dices que Rinpoche ha pasado al nirvana o al parinirvana, es decir, a un nirvana que no permanece. Por eso hacemos oraciones para que vuelva. Entonces, mientras estemos en el samsara, todos tenemos engaños mentales. Sí, ese es un aspecto del samsara. El samsara significa korwa, y ese korwa significa ir alrededor o ir
dar vueltas en la existencia cíclica. ¿Por qué? Por las aflicciones, por los engaños mentales. Y eso hace que sigamos dando vueltas una y otra vez en el samsara, ¿no? Por eso seguimos con este nacimiento contaminado, con la enfermedad, el envejecimiento, la muerte. De esto va el samsara. Si miras el dibujo de la rueda de la vida, creo que tú no estuviste aquí la semana pasada, pero bueno, trata de leer esa pintura, ¿no? Y ves como en el centro del dibujo en el eje están las tres aflicciones raíces, ¿no? El cerdo, y de su boca, el cerdo es la ignorancia, y de ahí surge el apego, esa paloma o ese gallo, y la ira, la serpiente, ¿eh? Y cómo eso genera karma positivo, karma negativo, y a partir de ahí los 6 reinos de existencia. Todo eso está descrito en la rueda de la vida. Cuando decimos kora, kor es sansara, refiriéndose al nombre, pero también está en el sentido de verbo, ¿no? No solo la rueda, sino el circular o el dar vueltas. Bien, siguiendo el camino del bodhisattva, claro, en el camino del bodhisattva que quiere renacer para seguir ayudando a los demás, ¿cómo evitamos permanecer en el nirvana? Bien, depende de dónde pones el énfasis. Si estudias el Lamrim, la terminología en el Lamrim es muy clara. Se dice la motivación de acuerdo con el alcance medio. Eso significa que tienes una motivación de acuerdo con una persona de capacidad media. Es decir, tu motivación real es la budeidad, pero para generar bodhicitta necesitas generar primero renuncia, porque si no generas renuncia no hay compasión. La compasión es la mente que quiere liberarse del sufrimiento. Si no entiendes el sufrimiento para ti, no puedes, y tú no deseas liberarte del sufrimiento, ¿cómo puedes desear liberar del sufrimiento a los demás? Entonces, necesitas comprender y contemplar los sufrimientos del samsara en tu caso una y otra vez para generar esa mente de renuncia que quiere liberarse del sufrimiento. Pero antes de que sea una realización espontánea, natural, que esté siempre presente en tu mente, practicas la bodhicitta mientras generas esa motivación inicial para no abandonarla, para asegurarte de que la bodhicitta nunca degenera, ¿eh? Y de que se vuelve también a su vez espontánea y nunca caes en el camino inferior, por así decir, en ese nirvana que permanece. Tratas de generar esa motivación. Okay, yeah, they had some more, but I think they're satisfied with that answer. So there we go. Anais, you have your hand raised. Would you like to ask your question? Yes, thank you very much. Thank you very much, Inshallah. Sorry, I cannot connect my camera, but I have a question. So, beings, let me see if I get it right. So, beings who are enlightened are deeply compassionate, therefore, and they realize emptiness. Sorry, And can you talk No. a bit slower because your voice ¿Puedes is- hablar un poco más despacio porque no se te oye bien? beings who are enlightened, they are deeply compassionate. I mean, this is the root of the enlightenment, I think. No entiendo nada. They realize Maybe can you put it in the A ver, chat? It sounds ¿puedes like escribirla en el chat? water or something. Porque es como si estuvieras hablando bajo el agua, no entendemos nada. with another sound. A ver, déjame que lo intente con otro sonido. A ver, con otro altavoz. Yeah? Yeah, say something. Is this better? Oh, ¿Es I can- mejor? Oh, mucho mejor, mucho mejor. You're snorkeling or something. Era como si estuvieras buceando, hablando bajo el agua. So thank you. Sorry for that. So beings that A ver. have achieved enlightenment, Los seres que se han compassion, iluminado son profundamente compasivos, pero they realize emptiness, and I ellos han understand that they comprendido la vacuidad know that us, the rest of the beings, are in suffering. y saben que el resto de seres están sufriendo. It's not painful for them
¿No es esto doloroso para ellos, para estos seres iluminados que son conscientes del sufrimiento de los demás? Ellos no sufren, pero ven el sufrimiento de los demás. ¿No es esto doloroso para ellos y aún así ellos eligen estar con los demás? ¿Sí entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Depende del nivel de realización de la persona, porque hay diferentes grados. Si generas la bodhicitta, entras en el camino, ¿no? ¿Eh? Y hay otras formas de sufrimiento, ¿no? Si te das un cabezazo contra una pared, lo sigues notando, ¿no? Pero cuando llegas a ser un ser arya, por ejemplo, a partir de una percepción directa de la vacuidad, la presencia del sufrimiento es mucho menor, porque no tienes, a partir de la realización de la vacuidad, a ver, permíteme que acabe. Y luego, si tienes compasión, puedes ver a su santidad que a veces llora, ¿no? Pero la emoción de la compasión puede haber algún tipo de... Es un deseo de ayudar y a lo mejor no puedes, ¿no? Porque no puedes ayudar a todo el mundo directamente. Entonces, puede haber un poco de, ay, quiero pero no puedo. Y eso puede generar, bueno, podrías decir un cierto sufrimiento mental, pero es muy constructivo porque te sigue impulsando a hacer algo positivo, ¿no? A seguir en el camino. Entonces, eso te motiva para trabajar más fuerte y esforzarte más por los demás. Si te desarrollas más y más, puedes tratar con el sufrimiento de forma mucho mejor y la gente puede hacerte daño físicamente, ¿no? En los brazos, las piernas y no te enfadas con ellos porque ese es el nivel de desarrollo del que hablamos. Es como si tú eligieras tener estas sensaciones para poder estar alrededor de los demás y ayudarles, ¿no? Sí, eso es. Porque la compasión es la causa sustancial de la bodhicitta. Cuando ves el sufrimiento de los demás y te emocionas, tienes que asegurarte de que es una forma de compasión constructiva. No es solo la pena por los demás, ¿no? Eso es muy importante porque la forma constructiva de la compasión es algo mucho más, constructiva que simplemente la pena, ¿no? De eso hablaremos en el siguiente módulo, en septiembre. Okay, last one, Abelardo. Abelardo. Yes, thank you. My question is very much related to the previous questioner. A ver, mi pregunta es, en mi vida cuando he sufrido, la motivación ha sido salir de esos estados de sufrimiento, ¿no? Pero ahora mismo tengo un sentido más claro de buscar la iluminación por el beneficio de los demás. Ya no pienso en liberarme yo solo, sino trato de mantener esa motivación, ¿no? Digamos que ese marco mental positivo, ¿no? ¿Es eso de lo que estás hablando? Sí, es cierto. Esa es la dirección correcta en el sentido de querer ser un Buda tú mismo. Esa es la motivación inicial, ¿no? Para llegar a ser un Buda, querer ayudar a los demás. Eso es algo muy precioso. Muy bien, una motivación muy buena. Vamos a hablar de eso más en profundidad en septiembre. Es bueno tener ese deseo, pero es bueno también reforzarlo y hacerlo cada vez más fuerte para que al final se transforme en una presencia espontánea, natural, permanente en tu mente. Que día y noche tengas esa compasión, esa bodhicitta y que nunca la abandones, que nunca degenere. Por eso trabajamos, ¿no? Para desarrollar ese estado mental. Es como para que te suscribas de por vida, ¿no? a la bodhicitta. Una suscripción de por vida. Bien, hablaremos en el futuro más en detalle.
Bien, pues ya está por hoy. Hemos terminado, vamos a dedicar. Es algo muy auspicioso pensar en bodhicitta al final. Estamos con las oraciones de dedicación. Vamos a dedicar en esa dirección para que tú y todos los demás consigáis ese estado de nirvana que no permanece, esa iluminación, y podamos progresar en el camino hacia la iluminación, y para que todas las enseñanzas se expandan, todos los seres entren en contacto con ellas y puedan iluminarse, y para el regreso muy veloz, muy rápido de Kyabje Lama Zopa Rinpoche y de todos los grandísimos maestros que nos ayudan a atravesar el camino. Y también, por supuesto, genera el deseo de conseguir la bodhicitta, la realización de esta mente de la iluminación, para eso, que quiere ser un Buda para iluminar a todos los seres, y también para que generemos la vacuidad que es imprescindible para este logro. Hoy es el último día de clase, ya que la semana que viene tenemos esta sesión de preguntas. Trata de leer sobre el Amrim, leer las lecturas recomendadas, sobre todo la sección de bodhicitta. Trata de revisar un poco el material que ya hemos tratado. No te la pases en la playa todo el rato. Trata de dirigirte en esa dirección, y vamos a dedicar con ese propósito. Vamos a dedicar con esa motivación. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Sandrakpa resplandezcan por siempre. Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados como el espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos méritos y purifiquemos negatividades, y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad. Paciente en soportar las dificultades de expandir las enseñanzas del Muni en general y las enseñanzas del victorioso Yangon Tsongkhapa en cientos de direcciones. Señor del Dharma, que mantienes los 3 votos y vistes los hábitos azafrán, por favor, vuelve velozmente como la gloria de las enseñanzas incomparables. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Que la suprema joya de la visión de la vacuidad que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Disfrutad de la noche y de la sesión de la siguiente semana, que nos veremos para la clase de preguntas y respuestas. No os muráis, aguantad hasta la semana próxima.